Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, Pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. he de estar con Él, con mi Salvador. He de estar con Él, con mi Salvador. He de estar con Él, con mi Salvador. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, Pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. la belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, Pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. vendrá, Pronto ya viene. vendrá. Buenos días, queridos hermanos. Ya estamos comenzando entonces nuevamente nuestra escuela sabática online. En este momento nos encontramos ya con un pequeño retraso, pero ya estamos con ustedes transmitiendo. Si se va escuchando bien, aquellas personas que están en Facebook, aquellas personas que están en YouTube, favor nos puedan ir chateando, comentando, ir hablando para que todo esté bien. ¿Ya? Favor entonces de ir confirmando de que el audio va saliendo bien, mis queridos hermanos, aquellas 14 personas y 3 personas de YouTube nos van confirmando de que el audio se escucha correctamente. Tenemos 30 segundos de desfase generalmente y estamos con ustedes. Les damos la bienvenida y les saludamos a este nuevo programa de Escuela Sabática Online con la colaboración del Megáfono Adventista y Colorion Studio. Desde ya pueden seguir nuestra señal en Colorion Studio, ¿cierto? En Facebook y en Instagram. Ahí aparece nuestro mensaje. Vamos a ver, nos confirman entonces que ya estamos saliendo. Hermano, saludo, Edgar Maita. Confirmen de que el audio se está escuchando correctamente, ¿cierto? Sí, Rocío Cortés Valenzuela nos confirma entonces también que está correctamente. Vamos a pasar entonces en un breve momento a nuestra parte de oración que va a estar encargada con nuestra hermana Catalina. Pueden comunicarse con por medio del chat y también por el teléfono que aparece en ese lugar.
Estamos con ustedes, entonces manden sus pedidos de oración antes de comenzar la escuela sabática. Ok, bueno, feliz sábado, queridos hermanos. Los invitamos a poder escribir, ¿no es cierto?, sus pedidos de oración. Los vamos a estar leyendo aquí en el chat para que, ¿no es cierto?, podamos orar por ellos, los podamos tener presentes. Esta es una buena oportunidad para poder orar todos juntos al Señor. La oración, ¿no es cierto?, es muy fuerte y más todavía si somos varios que estamos orando. Así que los invito a poder poner sus pedidos de oración en el chat. Elizabeth. Ok. Porque no lo... Ok, la hermana Elizabeth Pérez, ¿no es cierto?, nos escribe un pedido de oración por la vida espiritual y por una amiga especial que tiene, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar orando por ella para que el Señor pueda tocar su corazón. ¿Es alguien más? ¿Tiene algún otro pedido? Ok, hola hermana Rocío, un muy feliz sábado, un gran abrazo para usted, que el Señor la bendiga. El hermano Godfrey Peters de Venezuela, un gran saludo hermano, a usted, que el Señor lo bendiga. Un cálido abrazo, ¿no es cierto?, por acá. Vamos a estar orando entonces, hermana Rocío, por Francisco y María Luisa. El Señor, ¿no es cierto?, pueda obrar en sus corazones, que pueda tocar su corazón y podamos, ¿no es cierto?, llevar el mensaje hacia ellos. Los invitamos a compartir esta transmisión en vivo por sus páginas de Facebook personales, por WhatsApp, por todos los canales que ustedes puedan, para que otros amigos también puedan ver esta transmisión de Escuela Sabática. Hola hermana Alexandra, vamos a orar entonces por la hermana Rocío Esparza, para que el Señor, ¿no es cierto?, abra su corazón, como dice usted, hacia el mensaje, para que pueda tocar su corazón y también se pueda unir, ¿no es cierto?, y conocer al Señor. Nuevamente les recordamos que puedan compartir este link por sus páginas. Hay un WhatsApp que está apareciendo en pantalla para que ustedes puedan enviar también sus pedidos por ese canal. Puedan agregarlo ahí y también puedan enviar sus pedidos. Me dice también la hermana Rocío pedir por su abuelita para que renazca el deseo de escudriñar las escrituras. Ya su abuelita dice que es católica y que vamos a estar orando por ella, Gabriela. Por su abuelita Gabriela, para que el Señor pueda abrir su corazón y pueda escuchar el mensaje.
hermanos hagan llegar sus pedidos, no tengan miedo, para que todos juntos podamos orar al Señor y pedir por cada una de estas cosas, ¿no es cierto?, que son muy importantes, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, para que las personas puedan conocer al Señor, para que se puedan entregar al Señor, que podamos mostrarle el Evangelio. Ok. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar ahora por estos pedidos y también para que el Señor pueda ungir a nuestro hermano, quien tiene el mensaje de hoy, ¿no es cierto?, de la escuela sabática. Bien, inclinemos el rostro para orar. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tu presencia está con nosotros. Queremos pedir, Señor, por los pedidos de nuestra hermana Alexandra, de nuestra hermana Rocío, también de nuestro hermano Peter, Señor, que tú puedas hacer con ellos. También, Señor, por los que han quedado en sus corazones y por las personas que están oyendo esta transmisión, Señor, pero a lo mejor no han escrito, pero tienen pedidos en su corazón. Queremos pedir que tú seas con cada uno de ellos, siempre, Señor, esperando tu voluntad. Quédate ahora con nuestro hermano que va a impartir tu palabra, Señor, en esta mañana. Que tú puedas utilizarlo como un instrumento, Señor, para poder hablarnos a nuestros corazones. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Bueno, hermano, la próxima semana nos vemos, ¿no es cierto? Y nos vamos a conectar a las 10:15 de la mañana para comenzar con los pedidos de oración. Ahora, ¿no es cierto?, viene nuestro hermano con el estudio de la lección de escuela sabática. Amén. Te saludamos, hermano Oscar. Ya estás en pantalla. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Qué bueno, qué bueno. Estamos contentos de poder estudiar contigo. Ok, vamos a empezar entonces el estudio de esta mañana. Durante estos 3 meses vamos a estar hablando acerca de cómo interpretar las Sagradas Escrituras y la lección que nos tocó estudiar durante esta semana se llama la singularidad de la Biblia. Antes de comenzar, es importante que nosotros entendamos qué es lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a colocar en pantalla la creencia fundamental número 1 de los Adventistas del Séptimo Día. Esta creencia tiene que ver con las Sagradas Escrituras. La creencia dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en la historia. Ahora, esta es la creencia que nosotros tenemos en relación a las Sagradas Escrituras. Ya notamos que nosotros como adventistas del séptimo día creemos fielmente que las Sagradas Escrituras comunican todo el consejo inspirado de Dios. Y durante esos 3 meses vamos a estar estudiando algunos principios en relación a cómo poder interpretar las Sagradas Escrituras. Sabemos que la Biblia es un libro muy amplio y es necesario que nosotros tengamos en cuenta algunos principios para poder entenderla. La Biblia, sin duda alguna, es un libro fascinante y es único en su género. Está compuesta por 66 libros y fue escrita durante más de 1500 años por 40 autores diferentes. Y estos 40 autores provienen de 3 continentes, de Europa, Asia y África.
La palabra Biblia en griego significa un conjunto de libros. Y la Biblia se divide prácticamente en dos secciones importantes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La fama de la Biblia es tan grande que se estima que se venden aproximadamente 100 millones de ejemplares cada año. Imagínense ustedes, esto equivale más o menos a un promedio de venta de 50 Biblias por día. Sin duda alguna, la palabra de Dios ha circundado todo el mundo. Es el libro más vendido en todo el planeta. Ahora, la Biblia es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentivos que Dios ha hecho a lo largo de la historia. La influencia y el poder que tiene este libro es sorprendente, tanto así que ha cambiado la vida de miles de personas. Y es que la Biblia, como lo vamos a estudiar durante este repaso, no solamente es un libro, es la palabra viva de Dios. Ahora vamos a buscar Deuteronomio capítulo 32, el versículo 45 al 47. Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47. Y vamos a extraer ahí algunas lecciones con respecto a la Biblia. Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 al 37 nos dice: dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Este pasaje nos muestra 4 lecciones importantes con respecto a la Biblia. En primer lugar, la expresión aplicad vuestro corazón que aparece ahí en el versículo 46 es usada para poder internalizar la palabra de Dios en el corazón de aquel que lee o escucha la Biblia. El Señor anhela que cada vez que nosotros abramos la Biblia, no solamente llenemos nuestra mente de conocimiento, sino que también el contenido que aparece allí en ese libro pueda cambiar nuestra vida, pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Número 2, la única forma de preservar las enseñanzas de la Biblia es a través de la predicación. De hecho, el pasaje lo dice en el versículo 46, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La comunicación del mensaje de Dios debe hacerse de parte de los ancianos, adultos y padres hacia las nuevas generaciones. Esta es la única forma en cómo se puede garantizar la preservación del mensaje bíblico a lo largo del tiempo. Ahora, sin duda alguna, esta parte del pasaje es un desafío para nosotros y a la vez deposita una solemne responsabilidad sobre nuestros hombros. Y esta responsabilidad consiste en comunicar el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, a nuestros hijos, a los niños y jóvenes de la iglesia, a las generaciones futuras. Tercera lección. Al comunicar el plan de la salvación, los israelitas no podían elegir las palabras, sino que debían de observar y obedecer todas las palabras de esta ley. Eso aparece en el versículo 46. Como pueblo de Dios, debemos de permanecer firmes y fieles a todo el consejo de las Escrituras. Esto implica la observancia de los mandamientos, porque es parte de las Sagradas Escrituras. De hecho, en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 12, encontramos que Dios al final de los tiempos va a levantar un pueblo que se va a adherir a todo el consejo inspirado que Él ha declarado en la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Vamos a proyectar a continuación una cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 581. Elena de White, comentando en relación a la adherencia del pueblo de Dios al consejo de las Sagradas Escrituras en el tiempo del fin, declara lo siguiente: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte,
debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico "así dice Jehová". Cuarta lección que podemos extraer del pasaje que leímos en Deuteronomio. El estudio profundo y la comunicación de la palabra de Dios es descrito por Moisés de la siguiente manera en el versículo 47. Es vuestra vida, escribe Moisés. Excavar en la palabra de Dios para encontrar las grandes gemas de la salvación y compartir esas verdades con otros ha de ser una prioridad fundamental en nuestra vida. De hecho, Moisés lo describe como toda nuestra vida, es decir, la vida del cristiano debe de circular alrededor de la palabra de Dios, de las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios y de la solemne responsabilidad de compartir esas verdades a aquellas personas que todavía no las conocen. Ahora, vamos a entrar un poco en materia con respecto a la Biblia. Y en primer lugar, vamos a notar el trasfondo de los autores y escritores bíblicos. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de diferentes orígenes, formaciones y ocupaciones. A continuación vamos a ver algunos de esos escritores bíblicos que contribuyeron para que la Biblia fuese compilada. Y vamos a notar también cuál fue el trasfondo y la ocupación de cada uno de ellos. Por ejemplo, en Amós el capítulo 7, el versículo 14, encontramos cuál era el trasfondo de este profeta, de este escritor bíblico, que, por cierto, redactó el libro que lleva su nombre. Dice Amós capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. La Biblia nos dice que Amós era un boyero, es decir, era un cuidador de bueyes. Veamos ahora Daniel capítulo 6, versículos 2 y 3. Estamos conociendo los trasfondos y las ocupaciones de algunos escritores de la Biblia. Daniel capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Qué ocupación o qué trasfondo tenía Daniel? Daniel capítulo 6, versículos 2 y 3 nos dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y el versículo 3 declara: pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vean ustedes el contraste. Pasamos de un cuidador de bueyes a una persona que ocupaba un alto rango dentro de los imperios de Medo y Persia. Daniel, sin duda alguna, era una persona muy preparada y ocupó también una posición privilegiada dentro del marco político de esos reinos. Ahora veamos el trasfondo del apóstol Pablo, quien fue prácticamente quien escribió la mayoría de cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6 nos dice lo siguiente: aunque yo tengo también, escribió Pablo, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era un fariseo, un erudito muy respetado dentro de la religión judía. El apóstol Pablo, sin duda alguna, era una persona muy preparada. Ahora veamos cuál es el trasfondo de Jeremías, otro de los escritores del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1, versículo 6 nos dice lo siguiente: y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Es decir, Jeremías era una persona joven, una persona sin experiencia. Vemos entonces cómo la Biblia está llena de diferentes autores, y estos autores tienen diferentes ocupaciones, formaciones, orígenes, y escriben bajo diferentes circunstancias. Amós era un cuidador de bueyes, Daniel era un gobernador, Pablo era un fariseo respetado dentro de la religión judía, Jeremías era un niño o un joven sin experiencia. Es decir, todas estas personas, a pesar de sus trasfondos, a pesar de sus oficios, a pesar de sus edades, a pesar de sus culturas,
tenían algo en común. Todos ellos fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para el pueblo de Dios, sin importar cuáles eran sus antecedentes y sin importar cuáles eran sus circunstancias. Es increíble notar que mientras nosotros leemos la Biblia, nos podemos dar cuenta cómo todos los libros que aparecen allí y los relatos que estos contienen concuerdan, armonizan por completo. Esto humanamente es imposible. ¿Por qué razón? Porque todos estos escritores estaban separados por distancias increíbles y el factor tiempo también era parte de las barreras que no hacían posible que pudiesen ponerse de acuerdo los unos con los otros. Pero divinamente esto sí es posible. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios inspiró a todos estos hombres y el tiempo, la cultura y el lugar fue algo prácticamente que no tenía importancia. Dios inspiró a estos hombres a pesar de la distancia, a pesar del tiempo. Elena de White, en el libro El conflicto de los siglos, en la página 10, declara lo siguiente con respecto a la inspiración de los escritores bíblicos. Conflicto de los siglos, página 10, nos dice: Dios se ha dignado en comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado en vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios, y el Hijo de Dios obediente y creyente contempla en ello la gloria de un poder divino lleno de gracia y de verdad. Así que hemos podido notar que la Biblia, a pesar de que fue redactada por diferentes escritores, por diferentes autores, Dios utilizó a todos ellos, los inspiró a todos ellos, para que de esa forma el mensaje que Él quería comunicar a la humanidad fuese un mensaje claro, un mensaje efectivo, un mensaje que concordaba al 100%. Ahora, vamos a notar otro aspecto interesante con respecto a la Biblia, y es que la Biblia contiene diferentes profecías que nos muestran que en realidad es un libro inspirado, que en realidad es un libro en el cual se puede confiar. El 30% del contenido de la Biblia se compone de profecías y literatura profética. Las profecías bíblicas pueden ser simples, como las predicciones mesiánicas, o también pueden ser complejas. Por ejemplo, en el caso de Daniel, el capítulo 11, tenemos un ejemplo de una profecía muy compleja que abarca un sinnúmero de personajes, lugares y acontecimientos. Una profecía que, por cierto, abarca más o menos 1500 años de historia cumplida. La Biblia deja bien en claro, a través de las profecías, que Dios tiene el control absoluto de la historia, pero que también Él conoce lo que va a venir, Él conoce el futuro. Y ese futuro, Dios ha tomado a bien revelarlo a través de su palabra. Veamos lo que nos dice Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Existen al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento. Estas predicciones mesiánicas nos muestran algunas partes de la historia de la vida de Cristo. Y vamos a notar a continuación algunas de esas predicciones y cómo estas predicciones se cumplieron en el Nuevo Testamento. Vamos a notar la primera predicción, la cual encontramos en Miqueas, el capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Cristo habría de nacer en Belén. Pero tú, Belén Efrata, dice Miqueas 5:2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo habría de nacer en una pequeña aldea, en Belén. Ahora, veamos el cumplimiento preciso de esta profecía en Mateo capítulo 2, el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vemos entonces cómo esta profecía mesiánica se cumplió al pie de la letra. Miqueas, cientos de años atrás, había anunciado que Cristo nacería en un lugar llamado Belén, y el Nuevo Testamento confirma el cumplimiento exacto de esa profecía. Vamos ahora a otra profecía, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías había profetizado que Cristo nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora veamos el cumplimiento de esta profecía en Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos nuevamente cómo la palabra de Dios había anunciado siglos atrás acerca del nacimiento virginal de Cristo y cómo esta profecía en el Nuevo Testamento se cumple al pie de la letra. Otra profecía que encontramos en relación a la vida de Jesús está en el Salmo capítulo 72, versículo 10. Salmo capítulo 72, versículo 10. Dice lo siguiente el salmista: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. No sé si a ustedes les recuerda este salmo al momento exacto cuando Cristo presenció la visita de los magos. Vean lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Ahí encontramos el cumplimiento de esa profecía que está en Salmo 72, 10. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Nuevamente podemos notar cómo esa predicción que el salmista realizó se cumple al pie de la letra en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos también otra profecía. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 26. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 26. La Biblia nos muestra la fecha exacta y la fecha exacta del bautismo y de la muerte del Mesías. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a proyectar en pantalla el diagrama de las 70 semanas que aparecen ahí en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. La profecía de Daniel 9 nos muestra 2 acontecimientos importantes con respecto a la vida y el ministerio de Cristo. El primer acontecimiento es el ungimiento del Mesías, el bautismo del Mesías. Y esa profecía, según Daniel capítulo 9, habría de cumplirse después de las 69 semanas que habrían de comenzar con el decreto de la construcción de Jerusalén en el año 457 a.C. Si nosotros sumamos de ese año 69 semanas hacia adelante, vamos a llegar al año 27 después de Cristo. En ese año Jesús fue bautizado. Pero también la profecía de Daniel capítulo 9 nos muestra que a la mitad de la última semana de las 70 semanas, el Mesías habría de perder la vida, mas no por sí, declara la Escritura. Este cumplimiento se da exactamente en el año 31 después de Cristo, cuando el Señor Jesucristo ofreció su vida en sacrificio por la humanidad para poder expiar el pecado de muchos.
Así que la Biblia no solamente nos muestra detalles de la historia de la vida de Cristo, sino que también nos muestra fechas exactas en relación a acontecimientos importantes que habrían de ocurrir en el ministerio de Jesús. Vamos ahora a otra profecía, Zacarías capítulo 9, versículo 9. El Antiguo Testamento nos narra acerca de la entrada triunfal que Cristo habría de tener en Jerusalén días antes de su crucifixión. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vean ustedes el cumplimiento exacto de esta profecía en Mateo capítulo 21, versículos 7 al 9. Y trajeron el asna y el pollino, tal y como Zacarías lo había profetizado, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Nuevamente la profecía se vuelve a cumplir. Y es que esto no es casualidad. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo estos escritores bíblicos que vivieron cientos de años atrás, siglos atrás de estos acontecimientos, pudieron describir con lujo de detalles lo que había de acontecer en la vida de Cristo. Esto es una prueba irrefutable de la inspiración de la Biblia. Vamos ahora a otra profecía, la muerte de Cristo. Isaías capítulo 53, el versículo 5, nos habla acerca de ese solemne acontecimiento. Mas él, dice el profeta Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Esta profecía se cumple al pie de la letra también en la vida de Cristo, pues la Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 23, que él entregó su vida por nosotros. Veamos lo que dice el texto. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nuevamente la profecía se vuelve a cumplir. Vayamos ahora a otro acontecimiento, y es el último que vamos a tocar en esta sección, con respecto a la vida y ministerio de Cristo. Y este acontecimiento es la resurrección. ¿Será que la resurrección de Cristo había sido profetizada en el Antiguo Testamento? Veamos lo que nos dice Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida, dice el profeta, después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y vean lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 46. Ahí encontramos el cumplimiento de esa profecía mesiánica. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tal y como hemos visto, la Biblia predice la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, y el cumplimiento de cada uno de estas profecías garantiza la confiabilidad que nosotros podemos tener en las Sagradas Escrituras. Ahora, la Biblia no solamente contiene profecías, la Biblia también contiene datos históricos importantes. Es importante aclarar que la palabra de Dios no es un libro de historia, pero a pesar de que no es un libro de historia, tiene datos históricos muy precisos que la arqueología ha podido comprobar. Los personajes, los lugares e incluso acontecimientos que la palabra de Dios narra han podido ser ratificados por los historiadores, han podido ser ratificados por los mismos arqueólogos. Y uno de los mayores hechos históricos registrados en toda la Escritura es la resurrección de Cristo. Este acto es la garantía de la resurrección de los justos cuando Cristo venga por segunda vez. Y la resurrección también le da sentido a nuestra fe, pues el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, nuestra fe sería vana, es decir, no tendría sentido. Ahora, alguien podría estarse preguntando en esta mañana,
Si la resurrección es el mayor hecho histórico que la palabra de Dios registra, ¿cómo nosotros podemos comprobar en realidad que Cristo resucitó de los muertos? ¿Qué evidencias históricas podemos nosotros tomar para respaldar el acto de la resurrección de Cristo? Vayamos ahora a Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. El apóstol Juan nos muestra la primera evidencia sobre la resurrección de Cristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La primera evidencia de la resurrección de Cristo es la tumba vacía. Esa es la primera evidencia. Ahora vamos a proyectar en pantalla una fotografía del lugar donde se cree que Cristo descansó por un tiempo, y este lugar corresponde a la tumba de Jesús. Pero hay algo importante con respecto a este lugar. Tal y como el relato bíblico lo muestra, esta tumba no tiene ningún cuerpo. Esta tumba está vacía. A este lugar se le conoce como la tumba del jardín. Es una sepultura que se encuentra en Jerusalén, que se cree que fue la tumba de Jesús de Nazaret. Lo creen la mayoría de cristianos evangélicos, anglicanos y otro grupo de religiosos. Esta tumba cuenta con más de 20 pruebas arqueológicas contundentes que confirman la narración bíblica y la califican como la genuina tumba de Cristo. Y como anteriormente lo dije, no hay ningún vestigio de restos humanos en esa tumba. Es decir, la primera evidencia es la tumba vacía de Cristo. Cristo sin duda alguna resucitó, su tumba se encuentra vacía. No hay ningún cuerpo en esa tumba. Veamos ahora la siguiente evidencia que nos confirma que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, fue un hecho real. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Hay muchas personas que dicen, pero es que eso de la resurrección en realidad fue un cuento, fue una alucinación que los discípulos tenían. Ellos estaban obsesionados con respecto a este asunto de la muerte de Cristo, y de alguna u otra forma comenzaron a ver algo que no aconteció de esa manera. Comenzaron a alucinar. Pero vean lo que sigue diciendo Pablo: no solamente lo vieron los 12. Después, dice el apóstol, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, fueron testigos presenciales, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Jesús prácticamente después de haber sido resucitado, apareció a más de 500 personas. Y esas 500 personas pueden dar testimonio o dieron testimonio en su momento que Cristo había vencido el poder de la muerte. Es un poco lógico pensar que la resurrección pudo haber sido una alucinación para los 12, pero ser una alucinación para más de 500 personas no lo creo tan lógico. Sin duda alguna, la resurrección fue un hecho histórico. Muchas personas testifican o testificaron en su momento que la resurrección fue así. Ahora, no solamente hay testimonios bíblicos, sino que también incluso hay testimonios seculares. Vean lo que nos dice Josefo. Josefo es un historiador judío muy reconocido que vivió de los años 37 al año 100 después de Cristo. Josefo fue uno de los que
presenció la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Fue un hombre estadista y diplomático, y a la vez fue uno de los caudillos que lideró la rebelión de los judíos contra los romanos. Vean lo que este historiador, muy respetado por los judíos, dijo. En su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 18, en la página 33, Josefo declaró: había alrededor de ese tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Voy a hacer un paréntesis acá. Josefo no era un cristiano, solamente quería aclarar eso. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas, y el grupo de cristianos llamados de este modo por causa de él no había sido extinguido hasta el presente. Así que tenemos 3 evidencias contundentes. Número 1, la tumba vacía. Y la tumba vacía también tiene evidencias o respaldos arqueológicos. Ya lo notamos, la famosa tumba del jardín. La Biblia dice que la tumba donde Cristo reposó se encontraba vacía, y eso es confirmado por las evidencias que están allí en esa tumba del jardín que notamos hace unos minutos. También tenemos el testimonio de los discípulos. Más de 500 personas testificaron que Cristo había resucitado de los muertos. Y por último, tenemos el testimonio del historiador Josefo, el historiador judío Josefo, y él declara en sus libros que Cristo se levantó de los muertos. Así que sin duda alguna, la resurrección fue un hecho histórico real, fue algo que aconteció. Vamos ahora a la última parte de nuestro repaso. Ya notamos que la Biblia es un libro que contiene profecía. Ya vimos que la Biblia es un libro que contiene historia. Ya vimos también que la palabra de Dios es un libro que fue escrito por diferentes hombres que tenían distintos trasfondos, diferentes ocupaciones y orígenes, pero también es importante que nosotros podamos recordar que la Biblia es un libro que tiene el poder para transformar. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, dice el apóstol Pablo, de renovar nuestro entendimiento. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, la Biblia no es un libro muerto. La Biblia es un libro vivo. Es un libro que puede generar un cambio en toda aquella persona que lo lee. Y más cortante, sigue diciendo el apóstol, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las páginas de la Biblia pueden cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación. Y yo creo que esta es la evidencia más contundente de que la Biblia es un libro inspirado. El testimonio de muchos de nosotros que hemos sido transformados por la palabra de Dios, sin duda alguna es una prueba, una evidencia irrefutable de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Ahora, los reavivamientos que han ocurrido en las diferentes épocas de la historia cristiana han sido detonados por la palabra de Dios. Cada vez que la Biblia se puso en el centro, cada vez que la Biblia se colocó como el objeto donde deberían de circundar todas las cosas, entonces comenzó un gran reavivamiento.
Eso lo podemos ver inclusive en algunos relatos bíblicos. Por ejemplo, en Segundo de Reyes, en el capítulo 22, podemos notar cómo la palabra de Dios jugó un papel importante al momento de detonar un reavivamiento en el pueblo de Israel. La Biblia nos dice que se comenzó a leer el libro de la ley, el rollo del libro de la ley, y después esa lectura comenzó a generar cambios en el rey y en el pueblo mismo. Josías era quien estaba a cargo del pueblo en aquella época. En Nehemías, el capítulo 8, encontramos también otra historia con respecto al reavivamiento. En esa historia podemos ver que después de que la Biblia fue entronizada y fue predicada, comenzaron a generarse cambios en el pueblo de Israel. Es decir, todo verdadero reavivamiento ha sido despertado por un estudio sincero de las Sagradas Escrituras. Veamos lo que nos dice la sierva de Dios en Profetas y Reyes en la página 461. Y con esta cita vamos a terminar nuestro repaso. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder. ¿Será esto cierto en nuestro tiempo? Yo creo que sí. Hoy en nuestros púlpitos, no solamente de nuestra iglesia, sino que también en los púlpitos de muchas otras religiones cristianas, no se está presentando la palabra de Dios como debería de ser presentada. Sigue diciendo la cita, y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones, dice la sierva de Dios, que se pronuncian hoy, no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. Los oyentes no pueden decir, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Sin duda alguna, nosotros necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos que la palabra de Dios vuelva nuevamente a ser parte de nuestra vida, que tome protagonismo en nuestra vida, que tome protagonismo en nuestras iglesias, que sea el centro de la predicación de nuestras iglesias. Cuando eso acontezca, cuando la Biblia se coloque como el centro, entonces va a despertar el pueblo de Dios. Entonces se va a generar un verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Necesitamos sin duda alguna volver a la Biblia. Y yo creo que ese es el mensaje que esta lección durante estos 3 meses quiere dejarnos bien en claro. Que nosotros debemos de volver al libro y convertirnos en el pueblo del libro, en el pueblo que buscaba consejo en la Biblia, en el pueblo que preguntaba a la Biblia qué es lo que tenía que hacer. Sin duda alguna, la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida, de nuestros hogares y de nuestras iglesias. Cuando la Biblia se vuelva el centro, cuando la predicación de la palabra de Dios sea algo fundamental, sea algo primario en nuestras iglesias, entonces experimentaremos un verdadero reavivamiento. Amén, querido. Estamos justamente compartiendo esto, de hecho que he admirado con la parte del historiador judío, ¿cierto? Flavio. Y justamente queremos invitar a los hermanos a comentar un poco antes de cerrar. La idea es que sea una escuela sabática y debido al contexto puedan participar. No sé si tienes algún comentario, apreciación, Catalina. Ya estás habilitada. Voy a silenciar tu micrófono un poquito, Oscar, para poder hacerte las preguntas y después tú las respondas para no tener retorno. ¿Ok? ¿Algún comentario? Aprovechen, hermanos, también van escribiendo. Yo sé que tenemos 30 segundos de retraso más o menos, pero aprovechen de ir escribiendo sus comentarios y preguntas. Catalina, ¿alguna observación, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Comentario de la escuela sabática? Yo por lo No quedó todo muy claro. Ok. Yo por lo menos, más que pregunta, quizás exhortar y ver. Tenemos justamente hoy día el momento precioso, quizás algunos por motivo de fuerza mayor. Sabemos que tenemos muchas preocupaciones debido a esto que está sucediendo y que está aconteciendo como señal también del pronto retorno de nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Pero vemos justamente de que tenemos la oportunidad
pese a todo, de apartarnos este día sábado y poder estudiar estas profecías mesiánicas, ver que el centro de la Biblia es Cristo Jesús. De hecho, recuerdo mucho donde habla y que dice que a los judíos estudiaban la escritura, ¿cierto? Porque tenían o creían de que ahí en sí misma, en la letra, estaba la vida eterna. Y Jesús les hace la observación de que la escritura daba testimonio de él, que él era la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces tenemos este día sábado, ya que vamos a estar en nuestros hogares, esa invitación de poder tener contacto por medio de la escritura con aquel que es la vida eterna, aquel que es el camino, la verdad. Porque no sabemos el día de mañana qué otras señales vamos a contemplar, qué otras cosas vamos a ver. Sabemos que es el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Y no sabemos inclusive si el Señor en su infinita sabiduría nos va a bajar al descanso, ya que hay una promesa también que dice de que aquellos que quizás no logren resistir estas cosas, este tiempo final, el Señor en su misericordia los bajará al descanso. Pero debemos estar conscientes de que si hemos de bajar al descanso, debemos bajar, ¿cierto?, en una relación de seguridad de que Él resucitó, de que Él es el que tiene esa vida y nos va a traer con Él cuando Él vuelva a buscar a su pueblo. Yo quedé maravillado, no sabía de eso que había dicho Flavio Josefo. Prácticamente a Flavio Josefo le faltó decir: yo también creo, ¿cierto? Históricamente él llegó al convencimiento de la resurrección de Cristo y de sus apariciones posteriores. Entonces, era so pena de muerte por los otros judíos dar, ¿cómo se dice?, ese testimonio de fe. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Oscar. Yo voy a silenciar ahora mi micrófono y dejarte hablar para que no tengamos retorno. Sí, sin duda alguna, hermano Jerry, que es impresionante. Yo también no sabía acerca de la declaración de Josefo, y el día de ayer me puse a investigar acerca de qué es lo que decían los historiadores seculares con respecto a la resurrección de Cristo, y me topé con esa cita. En realidad me quedé muy impresionado al ver cómo él prácticamente constata que Cristo se levantó de los muertos. Y a pesar de que era un judío, era una persona muy respetada por la religión judía de aquella época, él testificó de que Cristo era más que un hombre prácticamente, un hacedor de maravillas, lo llama él, que se levantó del sepulcro. Tenemos justamente, Brian Mestre nos hace esta acotación, dice: quiero comentar sobre lo que dijo Pablo, lo potente que es la palabra de Dios para transformar corazones. Un libro cualquiera pudo haber hecho tal cosa. Obviamente nosotros sabemos que no. Es el único libro que ha generado transformaciones, y hablamos de las transformaciones del Antiguo Testamento, pero hay un montón de cosas que están en el Nuevo Testamento. De hecho, yo les comento, uno de los grandes cambios culturales que hubo en la India fue porque entró la Biblia. En la India sacrificaban personas. Cuando un hombre moría, por ejemplo, lo enterraban con todos sus bienes, y como las mujeres eran consideradas bienes, enterraban a las mujeres vivas junto con sus esposos. Entonces, este cambio que hubo en la India, la aparición de estos derechos, digamos, humanos, fue gracias a que entraron los reformadores, llegaron con la Biblia, la tradujeron al hindi, la compartieron con la población, y ellos también se encargaron de traducir algunos escritos hindúes que prohibían estas cosas. Hicieron ese aporte a un país que hasta el día de hoy lo consideramos, ¿cierto?, con una tasa de hartas religiones, pero esas cosas desaparecieron gracias a que aparecieron los principios bíblicos en su medio. Voy a comentar también algunas otras cosas que nos escribieron. Dice: feliz sábado, hermanos, saludos de la familia Castillo Isnado, desde Tupiza, Potosí, Bolivia. Les saludamos, mis queridos hermanos. Feliz sábado. También dice: hermano, deseo preguntar al hermano Pacheco, ¿dónde puedo leer más de ese historiador? Bueno, hay varias obras que Josefo escribió. Por ejemplo, se encuentra la que citamos, Antigüedades de los Judíos, que si no mal recuerdo lo pueden descargar todas sus obras por internet. Ustedes buscan ahí en Google Antigüedades de los Judíos, les va a aparecer todos los libros que él escribió en formato PDF. Y también se encuentra otra obra
muy famosa de él que se llama La Guerra de los Judíos, que está compuesta por 2 tomos. También lo pueden encontrar en Google. Ahí hay mucha información con respecto a las obras que Josefo escribió. Amén. Voy a revisar por acá. Oh, tengo unos mensajes de audio. Voy a colocarlos probablemente. Algunos, ¿cómo se dice? Consultas. El primero es un agradecimiento. Es de nuestro hermano Jorge Zambrano. Dice: muchas gracias al hermano Oscar por esta muy bien preparada exposición para honrar el nombre de nuestro Salvador. Y tenemos una aportación. Voy a colocarlo. A ver si se escucha bien dentro del micrófono. Vamos a subir el volumen acá. Espérenme un momento. Yo creo que la palabra de Dios debiera ser una vivencia personal y que cada uno debiera estudiarla por sí mismo. A veces, lamentablemente, es como que nos conformamos con lo que otros han digerido, con lo que otros han estudiado y lo aceptamos como si fuera la verdad al 100%. Y eso personalmente yo lo veo como un problema dentro de la iglesia porque nos quedamos con un pensamiento que tal vez es distinto, nos quedamos con un evangelio que tal vez no es el apropiado. Y creo que el Señor, así como inspiró a través de los tiempos a los apóstoles, a los profetas, a los distintos personajes que escribieron la Biblia, Él quiere personalmente que nosotros también seamos inspirados y ahondemos. Recién el hermano mencionaba el reavivamiento y la reforma que se había logrado en tiempos de Josías. Eso se logró gracias a que realmente hubo una sinceridad. El problema laodicense es que nosotros no aceptamos nuestra condición. Creemos que somos ricos, creemos que ya tenemos todo, pero hasta que no aceptemos nuestra condición y estudiemos por nosotros mismos, personalmente creo que no va a haber ningún cambio. Amén. Esa es la opinión de nuestro hermano Rodrigo, que nos manda un audio desde Argentina. No solamente recordarle, ¿verdad?, que la mayor evidencia que la Biblia es un libro inspirado es que ha cambiado la vida de miles, o mejor dicho, de millones de personas en el mundo entero y a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que inclusive hubieron personas que estuvieron dispuestas a morir por el contenido que aparecía en ese libro? Esto solamente se puede explicar teniendo en cuenta que la Biblia es un libro inspirado, teniendo en cuenta que la Biblia es un libro vivo, teniendo en cuenta que la Biblia es un libro que puede generar cambios, teniendo en cuenta que la Biblia es un libro que Dios inspiró, un libro que el Señor prácticamente le dio a la humanidad. Esa creo yo que es la evidencia más contundente de que la palabra de Dios es inspirada, de que la palabra de Dios, la Biblia, viene directamente por revelación del cielo. Desde ya entonces, queridos hermanos, agradecemos a nuestro hermano Oscar. Los vamos a invitar, ¿cierto? También agradecemos a nuestra hermana Catalina que estuvo a cargo de las peticiones de oración. Recuerden, en este momento los tengo silenciados por si acaso, después le voy a dar un momento a Catalina para que se despida. Recuerden que ahora vamos a seguir con el sermón. Va a comenzar a las 11:45 con nuestro querido pastor Carlos Olivares, que estuvo hace 2 años en el Distrito Central de Iquique. Él va a estar predicando esta mañana, Carlos Olivares, con un hermoso tema para esta mañana. Terminamos con el último comentario de la hermana Gladys que dice: feliz sábado. Hay personas que no creen en Dios que inspiró la Biblia, dice que ellas se contradice que fueron hombres que la escribieron. ¿Cómo explicar de otra forma eso? Yo creo que hay que justamente invitar a las personas a estudiar la Biblia. Yo respondo esta. Muchas personas hablan desde el punto de vista de que están prejuiciados contra la Escritura. Pero cuando me he dado el tiempo a través de la amistad, de haberme ganado la amistad de esas personas, y en conversaciones así como se dice de casa, cuando uno hace visita,
he podido compartir algunos datos y obviamente creer en la Biblia es un asunto de fe, ¿cierto? El Camino a Cristo dice que el Señor no va a quitar todas las dudas que podríamos tener sobre la Escritura, pero sí nos va a dar suficientes razones para poder creer, ¿cierto?, en Jesús y en Dios y en la Escritura. Entonces, nuestro trabajo es eso, dar evidencias de que podemos creer. Pero finalmente nosotros sabemos que la última decisión está en el corazón de cada persona para ver si abraza esa creencia en la palabra de Dios, porque tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Ahí es donde debemos orar por esas personas para que Jesús intervenga en sus vidas y pueda tomar esas pequeñas cosas que nosotros sembramos para afectarlas de manera positiva. Desde ya entonces voy a dejar abierto el micrófono a Catalina para que se despida. Hola. Ay, sí. Bueno, queridos hermanos, un gusto haber estado con ustedes este sábado. Que el Señor les bendiga a cada uno y el próximo sábado entonces estaremos aquí a las 10:15 recepcionando todos los pedidos de oración. Recuerden que ahí abajo está apareciendo un WhatsApp donde también los pueden enviar de forma directa. Eso, feliz sábado. Bueno, les esperamos el próximo sábado para que todos juntos podamos estudiar la lección de escuela sabática. Ha sido un gusto poder estar acá con ustedes, así que los esperamos nuevamente por estos canales que se han abierto para que podamos juntos estar acá estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos y un feliz sábado. Desde ya, queridos hermanos, entonces les invitamos a suscribirse, ¿cierto?, a Colorion Studio. Ahí apareció nuestras redes sociales, vamos a volver a colocarlas para que ustedes las puedan mirar. Entonces, Colorion Studio por YouTube, por Facebook, por Instagram. Suscríbanse, inviten a otros si les ha gustado el día de hoy. Vamos a estar la próxima semana y los invitamos ahora para el sermón del culto divino en el canal de YouTube Colorion Studio. Desde ya, queridos hermanos, un gustazo. Nos despedimos. Adiós. Y como siempre, los invitamos a seguirnos tanto en Patreon, también para que puedan ver otros materiales de descarga. Vamos a comenzar con el culto divino, como les dije, a las 11:45. Que el Señor les guarde y les bendiga.